Buenas noches, bienvenidos a tu programa Realidad Cuántica. Yo soy Patricia de la Rosa y estamos aquí en ZBR TV Online. Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca de Jean-Pierre Garnier Millet, también conocido como Jean-Pierre Millet. Es un físico francés que nace en 1940 en la provincia de Vienne, en Francia, y es un físico que tiene un doctorado en mecánica de fluidos. ¿Cómo fue que él llegó a ser conocido en este ambiente de la física? Pues bien, él en 1988 lanza a la comunidad científica su teoría acerca del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Es una teoría que causa mucha controversia en la comunidad científica y te quiero hablar acerca de su biografía. Su escolaridad estuvo un poquito forzada debido a que cuando él entra a la universidad y entra a estudiar, él quería estudiar muy rápidamente las materias porque en realidad a lo que se quería dedicar era al cine. Su papá era militar y entonces pues de alguna manera le hablaba acerca de tener un título universitario que del cine pues no se vivía. Entonces él empieza a estudiar y empieza a tomar más materias de las que debería de acuerdo a su grado. Y es entonces cuando él cursa una materia de fluidos que llevaba una seriación, es decir, requería tomar una materia antes que esta materia de fluidos. Y cuando sus profesores se dan cuenta que ya la cursó y que además con buenas notas, llama mucho la atención. Y varios profesores lo quieren jalar a sus laboratorios. Sin embargo, el sistema escolar era muy estricto. Y le decían a Jean-Pierre que él no podía estar en ese grado si no había cursado como deberían de ser los otros dos. Esto era, ya había pasado a tercer grado y lo regresan. Entonces, él era pues tan bueno en lo que hacía que sus profesores y el sistema empiezan a buscar la manera de que él continuara sus estudios como lo había estado haciendo. Y lo hacen únicamente, esto se podía hacer en Francia únicamente a través de la dispensa del presidente. Y lo logran. Entonces logra su primer dispensa escolar, continúa estudiando. Él estaba 18 horas en los laboratorios estudiando entre libros en inglés y libros en ruso. Él estudiaba, veía y pues dentro de lo que él estudiaba, nadie le había dicho que había una ecuación que no estaba resuelta. Y entonces él se pone a hacer ejercicios con esa ecuación y la resuelve. Cuando los lleva a su profesor, el profesor se muere de la risa. Dice, ¿cómo es posible que lo hayas resuelto? Esto no tiene solución. Y le dijo, pues ahí está la respuesta. Se la da a su adjunto, que era una persona de nacionalidad china, y esta persona dice, profesor, ¿por qué me da esto? Es una pérdida de tiempo. La revisan y ¿cuál es su sorpresa? Que efectivamente era la solución a esa ecuación. ¿Qué ocurre entonces? Como era algo muy grande para la universidad en Francia, pues lo empiezan a dar a conocer en la Academia de las Ciencias y logran que la universidad sea la primera en Francia en obtener una computadora IBM. Pero nuevamente viene el sistema escolar y le dicen, a ver, espérame, ¿cómo que quieren que se gradúe con esta ecuación que resolvió? Esto no es posible en el sistema, él requiere hacer una tesis, no le podemos aceptar, pues sí, será muy bueno resolviendo ecuaciones, pero no le podemos aceptar que se gradúe con este trabajo. Nuevamente empiezan a ver la forma
en que Jean-Pierre se graduara con esta ecuación, porque además no era trivial. A lo mejor si hubiera sido una carrera de matemáticas, con eso hubiera podido doctorarse. Sin embargo, era la carrera de física y la especialidad en mecánica de fluidos. Finalmente logran la segunda dispensa y Jean-Pierre se gradúa. Se gradúa y en ese intervalo de su vida, él también estudia arquitectura. Él quería terminar rápido. Estudia arquitectura y de eso se mantiene un tiempo. Se dedica a veces al cine. La arquitectura le da de comer. Y cuando regresa a sus estudios de física, para él le empieza a llamar la atención, se enfoca más. Él dice que le dedicó 10 años de su vida estudiando esto hasta que llegó a la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Y entonces esos 10 años, pues prácticamente solo dormía, comía y trabajaba en esta teoría. Y por ese motivo, para darle un reconocimiento a su esposa, él se puso el apellido Garnier. Ese apellido es el de su esposa. Y a partir de ese momento, todos sus documentos los firma así, como Jean-Pierre Garnier Menier. Muy bien, pues entonces ya una vez que lanza esta teoría, pues es criticado en parte por la Academia de la Ciencia. Inicialmente Rusia, Estados Unidos, Canadá lo llaman para ir a trabajar a sus laboratorios. Es una teoría muy interesante. Estamos hablando que tiene 30 años esta teoría del desdoblamiento. Y en algunas de las entrevistas, Jean-Pierre, pues sí se sorprende, no gratamente, que hoy día las personas, pocas, conozcan o hablen sobre esta teoría del desdoblamiento que él considera tan importante. Y te voy a platicar por qué. Voy a tratar de ser lo más clara posible porque Jean-Pierre, dentro de los términos físicos, ha procurado mucho aterrizar esos conocimientos en un lenguaje en donde toda la población lo puede entender, ya que él considera que es primordial que todos lo sepamos y sobre todo que sepamos aplicar esta ley. Muy bien, pues mira, Jean-Pierre nos dice que todo el universo está desdoblado y todas las partículas están desdobladas. Y que durante mucho tiempo se ha pensado que cuando dos partículas colisionaban o se juntaban, perdían sus características y perdían su doble. Y esto él lo llama que es ilógico. Y que en realidad la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué existe el desdoblamiento? Ya no pensar si existe o si no existe, sino por qué o para qué existe este desdoblamiento en esta realidad, en el universo y en el tiempo. Y entonces él nos explica que si pudiera vivir dos tiempos diferentes, imagínate que una persona viviera en dos tiempos diferentes. El primero vive el tiempo actual, tal cual marcan los segundos, los minutos, las horas. Y el doble viviera en otro tiempo-espacio, en donde un segundo aquí para él fueran miles de millones de segundos. ¿Qué ocurriría? Bueno, que si aquí nos hacemos una pregunta, el doble en ese mismo tiempo ya encontró la respuesta y le sobra tiempo. ¡Wow! Esto Jean-Pierre lo llama como una forma de explicar las casualidades, la anticipación, la intuición. Y más adelante, espero que quede un poco más claro,
Entonces, fíjate, si alguien se hace una pregunta, le sobra tiempo a su doble para encontrar la respuesta, darla y tener aún más tiempo. Como te decía, esto explica la anticipación, explica la intuición, explica el instinto de supervivencia y se requiere todo esto para vivir. Jean-Pierre nos dice que no hay nada de extraño en que haya algo científico detrás de esto, detrás de la intuición, detrás de la anticipación, detrás del instinto de supervivencia. Y entonces, si entendemos que eso es insuficiente y nos hacemos la pregunta y obtenemos al mismo tiempo la respuesta a esta pregunta, ya no van a existir las casualidades. ¿Qué tal? Siempre que tengo la respuesta a mi pregunta, entonces ya no es interesante hacerme preguntas. Porque prácticamente al mismo tiempo está sucediendo generar la respuesta. Y entonces, si tengo la respuesta, ahí se genera un problema. Y ese problema lo podemos llamar concientización. Entonces, Jean-Pierre nos invita a ir más lejos. Aquel que da la respuesta es uno, el que hace la pregunta es otro, pero entonces entra en el juego un tercero, que tiene el tiempo para responder las preguntas del segundo. Y así es como él aterriza su teoría del desdoblamiento del tiempo y espacio y empieza a explicar esta parte de la intuición, la casualidad, la anticipación. Y la teoría separa a aquel que hace una pregunta que nunca tiene la respuesta de aquel que la da. ¿A qué nos referimos? A ver, tiene las preguntas, el primero tiene la respuesta del segundo y el segundo genera preguntas. Y es ahí donde entra el juego un tercero que responde las preguntas del segundo por intercambio de información en tiempos prácticamente imperceptibles para nosotros. El primero tiene las respuestas a sus preguntas, que no ha tenido tiempo incluso de realizarse. ¿Te acuerdas que el segundo respondía a las preguntas del primero y se hacía más preguntas porque le sobraba tiempo según Jean-Pierre? Bueno, esas preguntas que no se hace el primero también obtiene respuestas. Y todo esto pasa en tiempos imperceptibles para nosotros. Y esto, pues en realidad es algo fantástico. Nos da esa sensación de casualidad. Mira qué casualidad. Justo estaba pensando en eso. ¿Te suena? Y eso es a lo que llamamos intuición o llamamos anticipación. Y bueno, pues Jean-Pierre nos aclara que evidentemente hay matemáticas atrás de esto, hay una serie de fórmulas y principios atrás de todo esto. Sin embargo, él en diferentes entrevistas, incluso en sus libros, ha llevado esto a un lenguaje un poco más claro. Le quita las fórmulas y le quita las matemáticas para que podamos entender en qué consiste esto. A ver, ¿por qué si logramos vivir con esta manera científica y seria, entonces muchas cosas ilógicas podrían empezar a tener sentido? Desconfiamos mucho de nuestras intuiciones. Jean-Pierre nos dice que es porque la mayoría de nuestras intuiciones las juzgamos malas o erróneas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si tenemos una intuición la vamos etiquetando de mala
o de que no es posible, no es cierto, eso está mal. Y justamente es cuando no conocemos esta parte del desdoblamiento del tiempo. Aquellos que viven en otro tiempo pueden perturbar a los que ignoramos que existe esa parte del desdoblamiento. De repente hay cosas que no tienen sentido para nosotros y eso es perturbador. Sin embargo, tiene una explicación científica basada en la teoría del desdoblamiento del tiempo y espacio. Y entonces nuestras intuiciones se vuelven consejos. Pero esos consejos nos van a llevar a darnos contra la pared. Si yo niego mi verdadera intuición, entonces eso que yo llamo intuición no me va a llevar a las respuestas. A ver, esto es mucho más interesante, fíjate. Al conocer el lado científico, nos lleva a nosotros ser la ciencia. Con esta teoría del desdoblamiento, Jean-Pierre dice que la ciencia podría explicar. Sin embargo, la verdadera ciencia somos nosotros. Nosotros estamos viviendo esto cotidianamente, de manera consciente o inconsciente. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe, la desconozcas o no, vives su influencia, vives bajo esta ley. Y es una ley que no hay un instructivo que te diga, mira, paso 1, haces esto, paso 2, compra esto, paso 3. No, la ley de la gravedad está aquí y vivimos bajo esa ley. Podemos conocerla, podemos describirla, incluso se experimenta con ella. Pero ahí está. Así nos explica Jean-Pierre qué es el desdoblamiento. Y así es cuando él habla de que tenemos un doble. Él nos dice que no existe un método para poder contactar con nuestro doble. Así es que aquí mucho ojo con algunas personas que hablan y se publicitan para enseñarte cómo entrar en contacto con tu doble cuántico. Esto Jean-Pierre nos lo aclara insistentemente. No hay manera de enseñarlo, dado que es una ley, la vivimos. Ya lo estamos viviendo. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros no estamos al servicio de la ciencia. Somos la ciencia. Eso dice Jean-Pierre. Y desde la teoría de la relatividad de Einstein, en donde podríamos preguntarnos, bueno, ¿para qué nos sirve esa teoría de la relatividad? ¿Para qué nos sirve a nosotros en el día a día esta relatividad? Aparentemente no nos serviría para mucho. Sin embargo, ¿qué es lo que ha llevado a Einstein a este descubrimiento? Einstein era un científico excepcional. Y entonces dicen y describen que cuando él escribía una ecuación, terminando de escribir la ecuación, ya tenía el resultado. ¿Cómo es posible esto? Él también se lo preguntaba, porque por muy corta que pudiera escribir una ecuación Einstein, y por muy privilegiado que fuera su cerebro, se requieren ciertos pasos complejos, entre sumas, restas, multiplicación, división, elevar a la potencia, sacar la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Y sin embargo, Einstein terminaba de escribir la ecuación y ya tenía la respuesta. Para él mismo era extraño, pero ahí estaba la respuesta. Y entonces se empieza a cuestionar sobre esto que él vive. Y entonces tuvo la idea de que pudieran existir dos tiempos diferentes. Un tiempo, que es él mientras escribe, y otro tiempo en donde alguien le da la respuesta.
Y para Einstein y otro matemático, juntos descubren que la energía es masa. Y entonces, si la energía es masa, mi pensamiento no es energía. Entonces, ¿por qué? Si pensamos, no perdemos masa. Y entonces esto como que se empieza a complicar cuando lo llevamos al terreno de los pensamientos. Ya no da la ecuación de Einstein, pero sí pudiera explicarse a través de la mecánica de lo infinitamente pequeño. Esta es otra teoría. De lo infinitamente pequeño. Lo infinitamente pequeño es una teoría en donde tenemos partículas infinitamente pequeñas y a estas partículas las llamamos cuantos. Y de ahí se deriva la mecánica cuántica. En estos pequeños tiempos imperceptibles hay una energía infinita. Un tiempo nulo, si lo multiplicas por la energía infinita, entonces se encuentra en un número que es superior a la constante de Planck. ¿Qué es la constante de Planck? La constante de Planck es una constante en donde una constante física que desempeña un papel central en la mecánica cuántica. Y para que te des una idea, equivale a 6.6, y me voy a saltar las 8 cifras que siguen, por 10 a la menos 34. Es decir, que después del punto hay 34 ceros y después un 66. Es un número infinitamente pequeño, que está dado en kilogramo metro cuadrado por segundo. ¿Qué quiere decir? Que implica masa y tiempo. Bueno, pues se encuentra en este número más grande que la constante de Planck. Y esto significa, por un lado, que el cero no existe. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por cero es cero. ¿Sí? Y aquí sí obtienen un número que es infinitamente pequeño, pero finalmente es un número, no es cero. Y por otro lado, el infinito tampoco existe. Entonces estamos en esto, que hay algo que es finito y que es muy, pero muy pequeño. Ahora, Jean-Pierre nos dice que los antiguos sabían que el cero absoluto no existía. Y él habla que tan es así que los árabes no incluían un cero en su numeración. También nos dice que el tiempo nulo no existe, porque si el tiempo fuera nulo, nada existiría. Y hay otro número en donde Jean-Pierre encuentra que en la constante cosmológica de Einstein, que es igual al 66% de la energía total del universo, Einstein había reconocido que era uno de sus errores más grandes el haber dado ese número. Sin embargo, voy a hacer una pausa aquí. Hay algo importante que me gustaría exponerte. Cuando la ciencia está en el umbral de generar verdades, a veces el mundo no está preparado para recibir esas verdades. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, Galileo, cuando en su época él se atrevió a decir que la Tierra era redonda, donde los grandes filósofos, los científicos de la época afirmaban que era plana, a él le hubiera costado la vida
mantenerse en la postura de que la Tierra era redonda. Y existe esa anécdota, que después de que sale del juicio, en donde él niega que la Tierra es redonda y que se mueve, sale y dice, y sin embargo se mueve. Pero ya fue fuera del juicio. Algo similar vive Einstein. Ya era muy criticado porque era una persona bastante particular. Parte de la Academia de la Ciencia no lo aceptaba completamente, otra parte sí. Y entonces cuando se encuentra en esta encrucijada, da ese número del 66% y Garnier lo explica así, que estaba siendo muy presionado por la ciencia. Pero bueno, después Garnier retoma esos números y ya se han descubierto las ondas gravitacionales. ¿Y esto qué significa? Que existe la antigravedad. Y según la teoría del desdoblamiento, equivale el 66.666% de la energía del universo. Y para seguir hablando científicamente, la energía que se opone a eso es la gravedad, que es de tan solo el 33.333%. Y si hacemos la suma, verás que falta una milésima. A esa milésima, Garnier lo llama que es nuestra libertad. Nuestra libertad de inclinarnos hacia el 66.666% o de inclinarnos hacia el 33.333%. ¿Qué significa esto? Bueno, el pasado equivale al 33.333% y el futuro equivale al 66.666%. Y hay una frase esotérica completamente incomprensible que Garnier la cita a veces y que es de hace 2000 años y dice que todos van a ser marcados por una cifra del Apocalipsis. Y en el antiguo griego el Apocalipsis era ese descubrimiento de los potenciales escondidos. Entonces, si tú das esa milésima de tu energía, que es tu pensamiento, para construir un futuro deplorable, entonces tú serás marcado por el signo 666, que son las milésimas del 66%. Y esta cifra del horror del Apocalipsis y la frase del Evangelio de San Juan son totalmente científicas. Y esto es tremendo. Garnier lo explica y lo explica con las bases científicas. Ahora, los científicos dicen que todo esto es basura y que hay que tirarlo a la basura. Sin embargo, Jean-Pierre afirma que es el hombre, y solo el hombre, el que va fabricando su futuro. Con esa milésima, que es la energía que le aportan tus pensamientos, es como vas fabricando tu destino. Y entonces esto cada vez es más criticado porque lo tildan de esotérico. Entonces, fíjate, si mi cerebro recibe una información medio segundo de retraso, a ver otra vez, cuando yo tomo una decisión, medio segundo antes, yo ya tomé esa decisión y no es consciente. Otra vez.
Mi cerebro recibe información medio segundo antes de que yo sea consciente de ello. Y entonces la información ya consciente que tengo es consecuencia de la primera información. Entonces, ¿quién me da esa información que tiene medio segundo de retraso? Esto es pues un poco denso de digerir. Jean-Pierre dice que nuestras células están vivas, todas nuestras células del cuerpo, y que viven de la información. Y cuando no funcionan, empieza un mecanismo de muerte que se llama muerte celular programada, conocida como apoptosis. Todas nuestras células responden a esto, excepto las células cancerígenas. Las células cancerígenas se salen de control y no entran en apoptosis. Pero si se aplicara la ley del desdoblamiento, el cuerpo seguiría resistiendo siempre y cuando se esté aplicando esta ley del desdoblamiento. Jean-Pierre dice que todo el mundo tenemos un doble. Es nuestro doble cuántico. Y podrás encontrar información en la red, en videos, en fotos, en maneras de cómo contactarlo. Te vuelvo a comentar, el mismo Jean-Pierre ha dicho que no hay una fórmula para contactar con el doble cuántico, que sí se logra contactar con él y que desde su punto de vista sería lo ideal, porque entonces se terminarían muchos problemas del mundo. Jean-Pierre dice que si le preguntas a un niño pequeño, él en sus palabras te va a hablar de un doble. Pero si nota burla, risa, incredulidad, probablemente se retracte. Esto es muy importante porque ese 1% que aportamos con nuestros pensamientos es lo que está creando nuestra realidad y nuestro futuro. Si tú piensas en que alguien te cae tan mal como para desear que se muera, a lo mejor tú no lo matas, pero dentro de la realidad estás abriendo esa posibilidad. Y entonces pudiera ser que en otro sitio alguien tome una pistola y mate a otra persona. Hasta ese punto de magnitud es como nuestro cerebro puede funcionar y participa activamente creando nuestro futuro. Yo te invito a que reflexiones en esta parte y en el día, en la tarde, en la noche, cuando estés viendo este video, pienses en qué se ha llenado tu cabeza, en qué tipo de pensamientos. Pensamientos creativos, de amor, de bondad, de unidad, o pensamientos de juicio, de crítica, de condena, de enojo, de castigo. Jean-Pierre es un físico reconocido que actualmente está dando pues los años que lo tengamos con vida en viajar por el mundo y dar a conocer esta teoría, porque se da cuenta de la magnitud que son nuestros pensamientos, seas consciente o no seas consciente de ello. Hay 3 libros que ha escrito Jean-Pierre, que te los están pasando en el video, y puedes contactarme. Búscame en las redes como Patricia de la Rosa o a través de La Rosa Wellness
También en el WhatsApp 44 24 71 21 79. Si tienes dudas, haz las preguntas. Tal vez juntos encontremos la respuesta. Yo con todo gusto te doy la información que tengo. Y te invito también a que sigas pensando de forma que aporte y contribuya no solo a ti, sino a la humanidad. Y te invito este 31 de mayo a las 5 de la tarde en el Hotel Dos Patios. Voy a estar ahí dando una charla acerca de la energía y cómo convertirla en dinero. Nuevamente me despido, soy Patti de la Rosa y estamos en tu programa Realidad Cuántica, aquí en tu casa ZBR TV.